Muy bien, el día de hoy vamos a hacer la exposición de la fase 4 de la actividad del Seminario de Investigación 2 de la Maestría en TIC para la Educación sobre esta temática tan interesante que es la alfabetización digital crítica en el uso de herramientas TIC, en este caso de la inteligencia artificial. Muy bien. El título de este proyecto es Fortalecer las competencias del área de ciencias sociales en el desarrollo de tareas escolares en casa asistidas por inteligencia artificial de los estudiantes de octavo grado de bachillerato del Colegio Juan Pablo II. El objetivo general es fortalecer esas competencias justamente en la realización de tareas en casa asistidas por la inteligencia artificial. Los objetivos específicos pues corresponden a la fase del proyecto, ¿no? Primero es identificar, diagnosticar cómo se está dando esa problemática en el uso de la inteligencia artificial para la realización de tareas en casa y cómo desarrollar las competencias y haciendo tareas asistidas por inteligencia artificial. Para eso el segundo objetivo es establecer una propuesta pedagógica, implementar una propuesta pedagógica que haga que el docente ya dé una orientación y acompañe a los estudiantes en un buen uso de esta herramienta aplicada a la realización de tareas. Y el objetivo número 3 pues naturalmente sería evaluar si la propuesta efectivamente tuvo éxito o no. La metodología, pues una investigación, acción participativa, de enfoque cualitativo. La muestra es intencional por bola de nieve, salieron 5 estudiantes de la muestra. Las categorías que vamos a analizar serían la elaboración de prompts críticos, no simplemente utilitarios y superficiales para completar la tarea, sino para investigar. Prompts críticos, evaluar la veracidad de la información, contrastar fuentes, usar evidencias para argumentar, la capacidad de contraargumentar, el nivel de cuestionamiento, la participación activa en el diálogo, la reflexión metacognitiva. Son 8 categorías. Aquí están las categorías como salen cada una de las dimensiones tomadas de las variables. La variable dependiente pues sería el fortalecimiento de las competencias en el área de ciencias sociales, y la independiente sería la intervención pedagógica que va a ayudar a que esto se pueda dar con IA. Entonces las dimensiones está el diseño de la propuesta, la participación de los estudiantes, por eso una investigación acción participativa. Los estudiantes deben también contribuir al diseño y la modificación de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje de la propuesta que se va a aplicar. Entonces cada categoría corresponde a una de estas dimensiones. El marco teórico referencial en el cual nos basamos tiene que ver con la pedagogía dialógica de Paulo Freire en su libro Hacia una pedagogía de la pregunta. También tenemos las teorías del lenguaje como diálogo, Language as Dialogue, de Wakeland, una autora que dice que la inteligencia artificial no ofrece realmente un diálogo humano, sino que es un modelo de lenguaje, y como modelo de lenguaje no tiene, ella pues maneja una ontología de los conceptos definida, mientras nosotros no, los conceptos no tienen una ontología autónoma, sino que dependen del contexto. O sea, nosotros interpretamos los conceptos según el contexto en el cual estemos hablando. El otro es la teoría de los intereses, de un autor que se llama Bolachi, que nos dice que no hay una heterogeneidad semántica dentro de las ciencias sociales, por las cuales los términos de una disciplina a otra que abarcan las ciencias sociales tienden a contraponerse, y muchas veces no hay un acuerdo. Entonces esa heterogeneidad semántica genera imprecisiones, y bueno, eso sirve para entender por qué en las ciencias sociales la IA tiende a equivocarse un poquito más que en otras disciplinas, y tiene que ver con la heterogeneidad semántica. Bueno, diálogos críticos con IA. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo, se proyecta la implementación? La propuesta pedagógica es una propuesta pedagógica dialógica, se habla de diálogos críticos con la IA, cómo utilizar la inteligencia artificial como interlocutor para investigar, no para copiar la tarea. Y pues esto lleva una secuencia didáctica de 4 etapas, cada una de las cuales responde a los problemas detectados en la fase diagnóstica de la investigación, que fueron pues el problema de conceptualización. Los estudiantes no saben qué es la IA ni cómo funciona. Pasó la primera sesión, misterio de la caja negra, de los prompts dialógicos, que viene a dar un uso más allá del uso superficial y práctico, utilitario de completar tareas, sino darle un uso académico, investigación de aprendizaje. La réplica crítica y síntesis propia, que tiene que ver con la originalidad en la reacción de escritos, para que los estudiantes pues, no simplemente copien, sino que plagien, sino que puedan ya producir su propia construcción original.
y pues sean capaces de contraargumentar, de sustentar con evidencias, contrastar fuentes y evaluar la veracidad de la información que les ofrece la inteligencia artificial. También en el momento metacognitivo, por eso tenemos el cuarta sesión, que son los metadiálogos, para que el estudiante aprenda a comprender y a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y a usar la inteligencia artificial para encaminar esto. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo? ¿Cómo se está llevando a cabo? ¿Cómo se proyecta su implementación? Ya lo acabamos de ver. Ahora vamos a ver cómo se está llevando a cabo. Ya se realizó el primer encuentro de la sesión 1 en el aula de informática del Colegio Juan Pablo II, con los computadores para educar que nos ofrece el colegio, con internet de datos, porque ha llovido terrible, se va el wifi, pero quedan los datos del celular. En el aula de informática hicimos la implementación en la propuesta pedagógica, lo puedes ver en el capítulo 3.8, está toda la propuesta, cómo se diseña, ahí te dice la diapositiva justamente donde puedes encontrar en el documento esto que yo estoy diciendo, ¿cierto? Que lo estoy contando y mostrando acá en diapositivas, pero no puedo poner todo el documento acá, pero no cabe. Entonces, pues lo explicamos. El apéndice M contiene el diario de campo. En el diario de campo el docente pues registra todo lo que ha observado, los describe en un primer momento, luego hace una reflexión de qué significa y genera un plan de acción para el próximo encuentro. Se han llevado 2 encuentros, un encuentro de la primera sesión y el otro encuentro fue un encuentro diagnóstico, donde ellos realizan una tarea acompañada de la inteligencia artificial. Los datos recolectados hasta el momento, mira, entonces se ha hecho la entrevista semiestructurada, donde se encontraron esos 4 problemas de los que hablé: el uso superficial, la metacognición apenas incipiente, y la falta de pronto un diálogo crítico, de un uso investigativo de la inteligencia artificial de prompts más elaborados. Todo eso se llevó a una matriz donde se hizo la codificación abierta y la categorización de los datos. Eso lo puedes encontrar en el apéndice K. Aquí nos dice 3.7.1, encuentras las conclusiones de la entrevista. En el apéndice K encuentras la matriz. Hay un ejemplo de la matriz que está ahí pintada al lado de la mano del robot. El ejercicio práctico, diagnóstico 3.7.2, tuvo que ver con la realización de la tarea justamente que los estudiantes consultaron. La biografía no consultaron, fue el primer grito de independencia en Colombia, y llegaron a la conclusión de la IA, que es una conclusión desactualizada, porque la IA no siempre maneja la información más actual, sino la más frecuente. Al ser una herramienta estadística, pues repite lo más frecuente. Y aunque actualmente ya la historia haya puesto en duda que el primer grito de independencia haya sido el 20 de julio, porque ni siquiera se gritaba independencia en ese momento, los criollos no estaban abogando por, de hecho le juraban lealtad al rey, de hecho Cundinamarca no se declaró república independiente, pues entonces la IA se equivoca. Y la IA repite el dato más frecuente porque es una herramienta estadística. Llegamos a estos datos, recogimos en ese ejercicio práctico, y los chicos pues se equivocaron usando la IA porque no contrastan fuentes, no evalúan la veracidad de la información. Fue el ejercicio diagnóstico en el apéndice L, y lo encuentras también en el diario de campo, como se dio. Los diarios de campo pues han sido un instrumento de recolección de información donde el docente describe los hechos, reflexión sobre ellos, genera un plan de acción de trabajo para la siguiente edición. Tienen las producciones de los estudiantes, o sea, las tareas que ellos han entregado. Encontramos en el apéndice M, diario de campo, de qué fue lo que ellos entregaron. Encontramos las conclusiones de esos análisis de datos que se dio, de la recolecta de esa información recolectada en 3.8.2.1. Allí están los puntos donde puedes ir al documento a ver que lo que estamos contando acá y presentando acá está allá. No lo podemos poner acá en el video como tal, pero no cabe. Entonces, la sistematización de los datos, qué datos se han recolectado y cómo se están sistematizando. ¿Cómo se sistematizan? Ya dijimos que datos se han recolectado en la diapositiva anterior. Aquí están los que. Ahora, ¿cómo se están sistematizando? Entonces, la transcripción, entonces todas las tareas se pasan pues a limpio en Word, donde se puedan analizar. La codificación abierta, entonces también sus testimonios y todo eso en su entrevista, lo que ellos dijeron, todo eso se lleva a texto y allí se codifica de acuerdo a las categorías, ¿no? Se codifica para asignarle temáticas y a partir de allí poderlos clasificar con las categorías de la matriz de variables, dimensiones y categorías que vimos en diapositivas anteriores acá en este mismo video que estamos tomando. La categorización y luego la triangulación, que nos permite, analizando los resultados de los recolectados en los diferentes instrumentos, triangularlos, relacionarlos unos con otros para probar esto, validar las hipótesis que tenemos y pues probar la interpretación
de los resultados. ¿Cuáles han sido los protocolos creados para la implementación de la propuesta? De un capítulo que se llama así 3.8.1.5 protocolos para la implementación de la propuesta pedagógica, o pues básicamente el programa de la propuesta pedagógica. Entonces nos dice cuál es el título, el docente investigador soy yo, participantes, los estudiantes que tengo octavo, recursos a utilizar, la sala de informática, los computadores para educar, la inteligencia artificial, fundamentalmente sigue ChatGPT, sobre todo ChatGPT, que no exige que el estudiante se registre con correo, pero no todos tienen correo, pero bueno, ya se está resolviendo eso, el profesor está alfabetizando en cómo crear un correo. Actividades, qué se va a hacer, cuáles son los contenidos que se van a tratar, cuál es el propósito de las actividades, si es por ejemplo la conceptualización, entender qué es y cómo funciona, si la metacognición, la metodología, cómo lo vamos a hacer. Entonces siempre son pues clases presenciales, acompañamiento, realizamos tareas, dialogamos, que es la idea de la pedagogía dialógica, los recursos que utilizamos, celular, internet, plataformas, las estrategias de evaluación. Entonces los prompts que ellos hacen, yo los evalúo, las tareas que me entregan, la participación en el diálogo, todo eso son aspectos que el docente evalúa. Ahora protocolos, y así simplemente son los protocolos para la implementación, protocolos de recolección de la información. Entonces tenemos en los apéndices donde están los instrumentos de recolección de la información, aparece cómo se aplicaron cada uno de ellos, ¿no? Para ser aplicado en la entrevista, por ejemplo, requirió primero el consentimiento informado de los papás, de los estudiantes, se les avisó que iban a ser grabados, que su identidad personal iba a ser confidencial, que pues iban a ser codificados y sus testimonios iban a clasificar como E01, E02, E03. Esta es la codificación de los participantes, así pues no tenemos que nombrarlos propiamente, porque son menores de edad. Y tenemos en los diarios de campo también un momento de reflexión, un momento de descripción de los datos, un momento de plan de acción. Este es el protocolo para poder llevar una observación participativa organizada. La rúbrica en sí misma es un protocolo que da unos criterios objetivos para evaluar y valorar la calidad de los productos entregados por los estudiantes. Tenemos también los protocolos para la reclusión. ¿Cuáles han sido protocolos creados para la implementación de la propuesta pedagógica? Esto ya lo respondimos. Acá lo que vamos a hablar son estos puntos acá. Presenta avance de recolección de datos. Entonces son los datos que ya hemos visto de la primera sesión, cómo se conceptualizó la IA, cómo los estudiantes trataron de ver que es una herramienta estadística falible. Como herramienta estadística, un cálculo de probabilidad puede fallar. En ciencias sociales más, si la veracidad de un dato no depende de su frecuencia estadística, sino incluso de temas de actualidad. Que actualmente se ha revisado la veracidad de ciertos mitos fundacionales de la independencia de Colombia. No son los más frecuentes estadísticamente estos hallazgos, entonces no son verdad, sí son verdad, la IA los toma, no los toma, pero no son los más frecuentes estadísticamente. Entonces ahí tenemos datos recolectados sobre esa primera sesión de la falibilidad de la IA, su conceptualización, tenemos lo que es esto, la parte diagnóstica, todos los problemas que se encontraron, metacognición incipiente, uso superficial, práctico, con el fin de llenar una tarea, pero no investigar y aprender más. De pronto, mejores oportunidades para aprovechar la IA, que tiene un gran potencial y se está desaprovechando realmente. Ese es el punto de nuestros datos recolectados y los tenemos en instrumentos que ya se han aplicado, como la entrevista estructurada, la rúbrica ya se aplicó sobre una tarea diagnóstica y se va a seguir aplicando sobre las demás. El diario de campo ya se aplicó sobre la sesión y se seguirá aplicando sobre las demás. Presente avance de la sistematización de la información, lo acabo de decir, ahí se ha ido sistematizando y tenemos los apartados en la tabla de contenido, nos podemos dirigir a cada uno donde encontraremos estas cosas. Por ejemplo, en 3.7.3 encontramos lo que es la parte diagnóstica, en 3.8.2.1 encontramos lo que es la primera sesión, en 3.7 pues la entrevista semiestructurada y todo lo diagnóstico también. En los apéndices pues están los diarios de campo que nos presentan esos datos recolectados y así se han ido sistematizando. Ahí están los puntos del documento donde los encontraremos. Presenta los puntos, pues no me dirán, pero ¿y por qué no está en el video? Bueno, pues todo esto no cabe en el video. Aquí está en el video, estamos resumiendo el máximo lo que nos cabe acá.
ya podemos ir al documento utilizando estos números y llegamos a las partes donde están los protocolos trabajados para la recolección de datos. Bueno, ya los vimos. Entonces, finalmente, el diagrama de Gantt, porque ya van a ser los 15 minutos. Tareas finalizadas, entrevista semiestructurada, ejercicio práctico diagnóstico. Con esto llegamos a completar la fase 1 diagnóstica ya terminada. Ya vamos en la fase 2, primer encuentro de la sesión 1, ese es el inicio de la fase 2. Ahí ya empezamos la fase 2 con la sesión 1, luego seguiremos con la 2, la 3, la 4 y terminamos. Y vamos a la 3 y evaluamos la implementación de la propuesta. Tareas en curso, falta terminar de implementar la propuesta con los estudiantes y tareas, y en eso estamos. Y tareas pendientes, el análisis de los resultados y la redacción del documento final. Listo, muchas gracias.